¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputado de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de Comités Técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 6, los comités técnicos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como canales de comunicación con los trabajadores. Invitamos a nuestro experto, el doctor Anderson Parra. Él es médico y psicólogo, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muy buenos días. Nos alegra mucho contar contigo y bienvenido. Muy buenos días, un saludo para ti, Claudio, un saludo para todas las personas que se conectan a esta acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento, esperando que sea de su agrado y podamos continuar con esa ruta del conocimiento que hemos traído a lo largo de estas sesiones. Ya hoy tenemos la sesión número 6, hemos dado el recorrido por estas primeras 5 sesiones y hoy nos convocan los comités técnicos como canales de comunicación para los trabajadores, es decir, el enlace que puede ser ese comité técnico entre la alta dirección y los trabajadores dentro de nuestra sesión 6, ya con más del 50% de las sesiones programadas para este año. Bueno, Claudia, sin más preámbulos, entonces podemos hacer la actividad de sondeo. Claro que sí, doctor. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en dos momentos durante el evento, uno al comenzar y otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué implica la participación de los empleados en una organización? A, que los empleados reciban órdenes y las ejecuten. B, que aporten ideas y participen en decisiones. C, que trabajen más horas, se pongan la camiseta. D, que tengan contacto con la dirección. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, que los empleados reciban órdenes y las ejecuten con un 4%. B, que aporten ideas y participen en decisiones con un 91%. C, que trabajen más horas, se pongan la camiseta con un 2%. D, que tengan contacto con la dirección con un 4%. Continuamos con nuestra segunda pregunta.
¿Cuál es la función del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo según la resolución 2013 de 1986? A. Coordinar descansos y vacaciones del personal. B. Representar y canalizar PQRs en seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. C. Contratar al personal de seguridad y salud en el trabajo. D. Atender temas legales, laborales y asuntos disciplinarios. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Coordinar descansos y vacaciones del personal con un 0%. B. Representar y canalizar PQRs en seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores con un 68%. C. Contratar al personal de seguridad y salud en el trabajo con un 7%. D. Atender temas legales, laborales y asuntos disciplinarios con un 25%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes prácticas fortalece la participación de los trabajadores en los comités técnicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A. Definir medios de comunicación empresariales físicos. B. Designar el comité sin informar a los trabajadores. C. Validar al comité y utilizar sus canales de comunicación. D. Restringir los comités a acciones. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Definir medios de comunicación empresariales físicos con un 10%. B. Designar al comité sin informar a los trabajadores con un 5%. C. Validar al comité y socializar sus canales de comunicación con un 84%. D. Restringir los comités a acciones reactivas con un 0%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Anderson Parra. Bueno, muy bien, entonces vamos a, después de este sondeo inicial, a retomar en lo que nos convoca alrededor de los comités técnicos. El día de hoy nos va a enmarcar una frase que es: el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo, de James Hunt. Esta frase enmarca hoy este encuentro porque el que mejor comunica es el que logra también los objetivos del sistema de gestión. Debemos lograr que ese sistema de gestión que lidera nuestras organizaciones y que dinamiza muchos de los procesos, pues sea comunicado. Y particularmente debemos entender el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los comités técnicos al interior de ellos como un órgano de participación y un órgano de comunicación. Y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy, particularmente en esas funciones que hablan de la comunicación y de la participación de los comités técnicos dentro del sistema de gestión. Y por eso tenemos estos tres objetivos. El primero es entender los comités técnicos del sistema de gestión como órganos de participación al interior del sistema. El segundo es reconocer los mecanismos de comunicación que tienen o se pueden implementar al interior de los comités técnicos del sistema de gestión. Y el tercero es socializar algunos tips, algunas recomendaciones prácticas que podamos llevar a nuestras organizaciones para mejorar la comunicación y la participación en los comités técnicos. Entonces, estos tres objetivos son los que van a enmarcar la intervención del día de hoy, repito, alrededor de las funciones de comunicación y participación, que son un grupo de funciones que hemos trabajado en estos encuentros educativos alrededor de los comités técnicos. Como siempre he mencionado en los encuentros educativos, para mí la norma es la base, no es el techo, es los mínimos que debemos tener al interior del sistema de gestión, y por eso el día de hoy traemos tres normas nacionales que enmarcan la actuar o la participación de los comités técnicos y una norma internacional o un lineamiento internacional que nos sirve para hacer esa reflexión inicial desde la norma como base. La primera es la resolución 2013 del 86, más de 30 años hablando de los comités técnicos del sistema de gestión, particularmente el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y lo primero que hay que evocar de esta resolución 2013 es que los trabajadores tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Y esta función de elegir y ser elegidos debe entenderse tanto como derecho
como responsabilidad. En muchas organizaciones nos identificamos que desde la alta dirección y el liderazgo del sistema de gestión se hace la convocatoria para lograr conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, pese a que se hace esa convocatoria, no responden los trabajadores. Entonces están omitiendo la ejecución de un derecho y el cumplimiento de un deber. Y particularmente en esas responsabilidades que hablamos en la resolución 2013, es que el comité debe ser informado de las situaciones de riesgo que se presenten en la organización para que ellos canalicen esa necesidad y además manifestar las sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional en la empresa. En ese momento, en el 86, hablábamos de salud ocupacional. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Debe servir de canal de comunicación, ¿cierto? Al comité se le deben informar esas situaciones de riesgo que se presenten en la organización y el comité debe canalizar esas sugerencias con la alta dirección y el liderazgo del sistema de gestión para que se le dé respuesta. Y esa es una primera función muy importante de participación y comunicación. Cambiando de comité, ya no en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino en el Comité de Convivencia Laboral, que lo regula, entre otras, la resolución 652 del 2012, hablamos de que la elección del Comité Paritario de Convivencia Laboral es precisamente eso, por pares. Entonces, que los trabajadores deben elegir a sus representantes en un ejercicio de votación libre, espontáneo y auténtico, y que este comité debe recibir y dar trámite a las quejas, sugerencias, situaciones de convivencia en el objetivo de garantizar y propender por la sana convivencia y el buen trato al interior de las organizaciones. Entonces, ya particularmente analizando el Comité de Convivencia Laboral, identificamos que también hay una función de participación, de representación y de comunicación, toda vez que es un canal para darle trámite a las quejas. El decreto 1072, ese decreto compilatorio, también nos dice que debe el empleador adoptar medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes en el COPAS, y que además las recomendaciones que emitan estos comités técnicos para el funcionamiento adecuado del sistema de gestión deben tener un seguimiento, una evaluación y una ejecución de esas recomendaciones. Y ahí nos hablan entonces de nuevo de ese ejercicio de participación que debe existir al interior del sistema de gestión. Y muy importante, porque también hacemos esa reflexión y la hemos hecho en estos encuentros educativos, y es que la norma internacional, los consensos internacionales nos invitan a que dentro del sistema de gestión adoptemos medidas que garanticen la participación de todos los trabajadores y que los representantes ante los comités sean consultados en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la norma internacional, que también enmarca muchas de nuestras normas nacionales, nos invitan a hacer un ejercicio de participación representativa, es decir, los comités paritarios, en este caso el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral, que es igualmente paritario, pues que hagan un adecuado ejercicio de representación participativa dentro de la organización. Entonces, teniendo ese marco normativo como base, vamos a hablar de esa definición de participación. En la ISO, que fue la última norma que referenciamos, definen la participación como la acción y efecto de involucrar a las personas en las tomas de decisiones. Entonces vamos a hablar ahora más adelante qué es ese proceso de involucrar, porque involucrar desde la lógica, y uno de los referentes que les traigo es el primer paso, es decir, que esos trabajadores representados en sus representantes ante el comité tomen decisiones importantes
para las organizaciones. Y aquí hago una reflexión también. Muchas de las organizaciones que asesoro y acompaño, y particularmente lo hace también Positiva, son del sector público. Y cuando uno revisa ese organigrama del sector público, identifica muchas veces que los comités técnicos están al nivel de los asesores, que son los que recomiendan a la alta dirección. Reflexión para pensar en mi organización. El comité técnico está al nivel de consejero de la alta dirección, orienta esas acciones que debe tener el comité y que deben hacerse dentro del sistema de gestión, da lineamientos, da orientaciones, ya que son los conocedores, particularmente en seguridad y salud en el trabajo en el COPAS o en temas de convivencia laboral, el COPOLAB, para que sean implementadas. Entonces acá viene una organización internacional que nos trae una definición aún más amplia para hablar de participación, y es que la participación en el mundo laboral puede y debe entenderse como el proceso de implicación activa de los trabajadores en ese proceso de toma de decisiones y en la gestión de los procesos empresariales, con dos propósitos: mejorar el desempeño global de la organización y mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de la satisfacción personal. Entonces, ese concepto de participación es aún más amplio de lo que hemos abordado. Y acá les traigo un cuadro comparativo que nos trae esta guía internacional de este año, que habla de la participación de los trabajadores en las organizaciones y nos permite hacer una comparación entre lo que es la participación y lo que es el involucramiento, ¿cierto? Les decía que involucrar desde el punto de vista de la ISO es el primer paso, lograr que los trabajadores se involucren en las decisiones. Pero cuando yo, como alta dirección, como líder del sistema de gestión, quiero lograr un ejercicio real de participación, tengo que empezar a mirar a qué hago referencia con ese ejercicio de participación. Entonces, en términos de influencia, cuando involucramos a los trabajadores, permitimos que ellos aporten ideas a lo que podemos hacer en las organizaciones. Pero si lo que yo quiero es pasar del involucramiento a la participación, debo permitir no solo que se aporten esas ideas, sino que esas ideas influyan en las decisiones estratégicas que tomamos en las organizaciones y que se toman en la alta dirección. Y entonces en esas decisiones que se influyen es no solo a nivel operativo, sino a nivel estratégico y operativo. Los trabajadores, mediante sus comités, participan en la decisión que se toman a nivel estratégico en la organización, y es ahí donde yo hago el llamado de atención, porque algunas organizaciones tienen en ese organigrama a los comités al mismo nivel de los tomadores de decisiones. Eso apunta a ese desarrollo desde la participación, y cuando se logra una participación real, pues el poder en las organizaciones es compartido y así es percibido, y eso no debe implicar para la alta dirección una pérdida del control y la disciplina en las organizaciones, sino que debe permitir que los trabajadores sean miembros de ese ejercicio, que los comités técnicos en el involucramiento no sean solo órganos consultivos, sino que además perciben que sus percepciones e ideas influyen en las decisiones de la alta dirección. Eso habla de desarrollo desde el involucramiento hacia la participación. También se habla del nivel de autonomía. Entonces debemos pensar si los comités técnicos tienen la suficiente capacidad de tomar decisiones autónomas. Y ahí tenemos que hacer un énfasis especial en el Comité de Convivencia Laboral. El trámite que se da frente al Comité de Convivencia Laboral es un trámite totalmente autónomo, porque es de la prevención del escalamiento de una situación de convivencia laboral. Es decir, el Comité de Convivencia Laboral debe emitir recomendaciones frente a las situaciones de convivencia que involucren a dos o más personas de forma autónoma y sin la influencia de áreas como talento humano o la alta dirección. Y eso tiene un sentido desde lo normativo, porque el primer paso para agotar y para la prevención del acoso es el Comité de Convivencia Laboral.
cuando las recomendaciones del Comité de Convivencia Laboral no llegan a consenso o no se siguen, debe pasar a la alta dirección, quien es el llamado a corregir. Y cuando la alta dirección no logra corregir, vienen entes de control externos llamados a sancionar, ¿cierto? En el sector privado tenemos al Ministerio del Trabajo y en el sector público, además, a la Personería y a la Procuraduría. Entonces, ese grado de autonomía también debe pensarnos y hacernos reflexionar alrededor de la participación de los comités en las organizaciones, si es alto y los comités pueden tomar decisiones autónomas o si siempre requieren una supervisión y una orientación, lo cual desde el involucramiento no está mal, pero debe ser en un comité incipiente. Cuando un comité adquiere madurez, todas las decisiones deben ser autónomas. Dentro de ese ejercicio de comparación entre la participación y el involucramiento, también se habla de los métodos comunes, es decir, qué métodos utilizamos para tener en cuenta a los trabajadores. Si lo hacemos a través de buzones de sugerencia, trámite, oficios que llegan, encuestas, no está mal, pero estamos aún en el nivel de involucramiento. Pero cuando tenemos comités funcionales, comunes y paritarios, donde el representante del empleador puede llevar esos cuestionamientos a la toma de decisiones tácticas y estratégicas, estamos verdaderamente hasta en un ejercicio de participación donde tanto trabajadores como alta dirección están haciendo cogestión a través de círculo de decisiones, círculos de calidad. Y el objetivo finalmente en la participación entonces es democratizar las decisiones y aumentar la responsabilidad de todos los entes. Si bien el responsable es la alta dirección a través de un representante legal, esto permite democratizar las decisiones e involucrar y comprometer a los trabajadores. El involucramiento pues sí mejora la comunicación y da cumplimiento a la normatividad. Después la reflexión también es si yo me quiero quedar en darle cumplimiento a esa base normativa o quiero llegar a decisiones que sean democráticas y que involucren a los trabajadores. Finalmente pues los resultados esperados son de autonomía, innovación, mayor compromiso organizacional cuando tenemos una verdadera participación, mientras en el involucramiento está la motivación, la satisfacción y la productividad. De nuevo acá el mensaje no es que el involucramiento esté mal, muchas empresas trabajan inicialmente desde el involucramiento, pero el horizonte debe ser la participación, pues dinamiza esos ejercicios representados a partir de los comités técnicos del sistema de gestión. Y dentro de ese ejercicio de participación hemos hablado en otros encuentros educativos de la validación. Y acá particularmente los invito a que revisen el primer encuentro educativo de 2024, donde hablábamos del procedimiento de convocatoria y conformación de los comités técnicos. Dedicamos todo un encuentro de 1 hora a hablar de este paso a paso y cómo logramos que los comités sean realmente validados en las organizaciones. Sin embargo, evoco esta diapositiva puntualmente porque debemos hacer ejercicios de validación. Cuando la alta dirección no solo envía un correo y dice usted es mi designado para la representación ante los comités, sino que realmente hace un proceso de selección donde identifica quién tiene esas actitudes, quién tiene esas capacidades y no solo hace ese proceso de selección, sino que lo utiliza para resaltar a un trabajador. Cuando yo como alta dirección llamo a un trabajador y le digo, identifico en ti estas potencialidades y quiero que seas mi representante ante el Comité de Convivencia Laboral, ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, no solo estoy haciendo un ejercicio de validación, sino de motivación para que ese comité permanezca conformado y funcionando. Asimismo, en la convocatoria que hago a los representantes de los trabajadores, realmente hago un proceso de identificación quién tiene esas actitudes y los motivo con estímulos, ¿cierto? Hay diferentes estímulos que utilizan las organizaciones, algunos económicos como en bonos, algunos temporales, entonces vas a tener un espacio para dedicarte al comité con una posibilidad de salir temprano un día. Estos son estímulos que se pueden utilizar y no están mal, pero entonces nos lleva a definir si estamos en un ejercicio
de motivación real o estamos condicionando a nuestros trabajadores cuando muchas veces la participación a un comité está ligada a un cargo o a un contrato que no es el deber ser. Y ese ejercicio de todo ese proceso de realizar el acta, cómo redactamos, pues ha sido otro de los momentos en esta comunidad educativa y que se escapa al encuentro del día de hoy, pero los invito, particularmente el encuentro que tuvimos el mes pasado, hablaba de las evidencias documentales de los comités, cómo se deben hacer esas actas de conformación, cómo se deben hacer esas actas de reunión ordinaria y extraordinaria, que todo eso le da validación al comité, le da confianza y por ende motiva a los trabajadores a participar de ellos. Entonces, para cerrar este primer elemento, esa primera fase alrededor de la comunicación y la participación, particularmente es validar a los comités deben ser reconocidos en sus organizaciones, validados por los trabajadores y deben ser identificados como ese canal al que pueden recurrir frente a ciertas situaciones. En la comunicación ya entramos a hablar de cuáles son los elementos para que el comité realmente sea un elemento de comunicación. Y para esta reflexión traigo esta imagen que habla de lo que es básica en una comunicación. En una comunicación tenemos a una persona que recibe la comunicación, a una persona que la emite. Y en ese proceso de comunicación pues hay un código, un mensaje y un canal. Y esa es la invitación y también parte de la reflexión. Los comités técnicos del sistema de gestión están cumpliendo estas funciones para lograr que ese receptor, que puede ser alta dirección o puede ser trabajadores, reciba el mensaje de ese emisor, que puede ser alta dirección o líderes del sistema de gestión y los trabajadores. Y eso lo puedo lograr cuando, por ejemplo, la alta dirección quiere emitir un mensaje de la socialización de la política, puede valerse del comité técnico a quien por el decreto 1072 se le debe socializar la política, no solo para socializarla, sino para que sean los trabajadores representados en un comité los que emitan esa comunicación también a sus otros compañeros, y eso da una validez desde el punto de vista psicológico. Cuando un par me refuerza un mensaje, me capta más fácil y yo lo recuerdo con mayor facilidad. Lo mismo en el sentido contrario. El comité técnico está sirviendo para canalizar las peticiones, las quejas, sugerencias y reclamos de los trabajadores alrededor de la alta dirección. Y entonces, para responder este ejercicio de comunicación, tenemos que irnos a ver qué dice la norma. La resolución 652 del 2012, en su artículo 6, habla de las funciones del comité de convivencia laboral. Y son 10 funciones, las primeras 7 operativas, las siguientes 3 documentales, que acá consolidamos en este flujograma. Este flujograma habla de las 7 funciones operativas del Comité de Convivencia Laboral. La primera es recibir y dar trámite a las quejas que se presenten formalmente. La segunda, examinar la queja. La tercera es citar de forma individual a cada una de las partes para que sean escuchadas. La cuarta es hacer una citación conjunta para establecer un diálogo, y así luego habla de los acuerdos y demás. De nuevo, todo este flujograma lo trabajamos en un solo encuentro educativo, pues lo pueden encontrar en Posipedia como procedimiento para el trámite de situaciones conflictivas, y van a ver cómo analizamos cada uno de estos pasos. Pero acá luego, ¿con qué dice la norma? Y es que esa función número 1 del Comité de Convivencia Laboral es recibir y dar trámite a las quejas presentadas en la organización frente a situaciones que se puedan constituir en acoso, así como las pruebas que soporten. Entonces, yo tengo que preguntarme en mi organización si está claro el mecanismo para la presentación de una queja por presunto acoso laboral, si está claro cómo se presenta, ante quién se presenta y los tiempos y los trámites quién debe dar. Entonces, desde Positiva tenemos un formato sugerido para presentar quejas relacionadas con situaciones de conflicto. Y si se dan cuenta, esta sugerencia es un formato muy sencillo, las organizaciones pueden adaptarlo, pero lo que buscamos primero es desescalar el lenguaje violento desde un presunto
victimario de una presunta víctima y más bien tramitarlo como situaciones relacionadas con el conflicto, toda vez que el objetivo fundamental del Comité de Convivencia Laboral es mediar en situaciones de acoso para que no se escalen al conflicto y podamos resolverla. Entonces, el primer mensaje en qué dice la norma es que el Comité de Convivencia Laboral debe recibir y dar trámite a las quejas y debemos revisar en nuestras organizaciones si los canales de comunicación para presentar esas quejas están claros y son accesibles para todos los trabajadores. Profundizando en qué más nos dice la norma, ya vamos al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y tenemos que evocar la resolución 2013 del 86. La resolución 2013 del 86 en su artículo 11 trae diferentes funciones del comité. Habla de la capacitación, habla de las inspecciones de seguridad, habla de la evaluación, retroalimentación y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pero acá particularmente evocamos tres funciones que apuntan al tema de hoy, que es la comunicación. Y la función 1 es proponer a la administración de la empresa o el centro de trabajo medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud de los trabajadores. Entonces, en ese ejercicio, en ese gráfico de comunicación, debemos pensar si nuestros comités técnicos que están reglamentados hace más de 30 años están emitiendo comunicaciones a la alta dirección que le permita administrar los riesgos en la organización. Otra de las funciones dice estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. El desarrollo normativo del sistema de gestión ha traído para muchas funciones del comité que han sido contempladas desde la 2013 y que han tenido evolución. Para nadie es discutible, que lo trae también el 1072, que el comité debe hacer parte del plan de capacitaciones, que debe aportar y ojalá ejecutar ese plan de capacitaciones, que debe hacer inspecciones de seguridad. Sin embargo, esta función de ser canal de comunicación para las sugerencias parece haberse olvidado. Y ahí es donde les pregunto, en muchas organizaciones tienen claro ese mecanismo para poner quejas por situaciones de convivencia ante el comité de convivencia, pero no parece tener claro ni documentado el mecanismo para que los trabajadores presenten sugerencias en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y lo dice la 2013, debe presentarse ante su órgano de participación por excelencia, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esa función se refuerza en la siguiente: servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas dos funciones de las que llevamos hablando más de 30 años también son esenciales para un comité que sea funcional y por eso están en un color diferente. Debemos saber que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como un órgano de representación participativa, debe ser uno de los canales de comunicación mediante el cual los trabajadores puedan tramitar quejas, peticiones, sugerencias y reclamos alrededor de la seguridad y salud en el trabajo. Y en ese ejercicio que vimos de participación versus involucramiento, que las decisiones que tome la alta dirección involucre al comité paritario, quien consolida esas peticiones, quejas y sugerencias de los trabajadores alrededor de la seguridad y salud en el trabajo. Y eso nos lo dice la norma hace mucho rato. Entonces, la pregunta, y continuando con ese ejercicio de preguntas alrededor de la comunicación en los comités, ¿es suficiente para una adecuada comunicación los mecanismos que tenemos definidos en mi organización? Pues la idea es que podamos llevar este ejercicio o esta imagen muy sencilla y que empecemos a preguntar, ¿ese comité paritario primero está sirviendo como código, mensaje y canal para la comunicación entre la alta dirección y los trabajadores, que ya vimos que es una función? Ese comité paritario está sirviendo como emisor a recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo, y ese alta dirección está siendo un receptor adecuado que está involucrando a ese comité con una participación que sea realmente activa y que dé cuenta de las necesidades de la organización.
Ese comité de seguridad y salud en el trabajo está siendo también emisor para los trabajadores y que estos se involucren, está siendo emisor del cumplimiento de una política, está siendo emisor de un plan de capacitaciones, está siendo emisor de un proceso de inducción y reinducción, que es el tema que nos convoca dentro de 20 días en esta comunidad de conocimiento, está siendo emisor de los resultados de un proceso de inspección y vigilancia y mejora continua, llevado todo a este ejercicio de la comunicación. Y por otro lado, pues las mismas preguntas podemos hacernos alrededor del comité de convivencia laboral. Ese comité de convivencia laboral está haciendo un mensaje o está cumpliendo una función de puente entre dos personas que están que están presentando un conflicto, es decir, está mediando en esa comunicación que parece haberse rota, y además ese comité de convivencia laboral está emitiéndole recomendaciones a la alta dirección de cómo mejorar la convivencia en la organización, cómo gestionar el riesgo psicosocial que se materializa en un acoso laboral, o está a los trabajadores emitiéndole recomendaciones de convivencia por área, como lo dice la 652. Entonces, ¿qué vale la reflexión en este punto o en esta tercera pregunta? Sin lugar a dudas, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral deben ser canales de comunicación porque son órganos de participación por excelencia. Y ahí viene ya la recomendación operativa y práctica. Para lograr ser canales de comunicación, yo debo definir muy bien cuáles son los alcances del comité, cuáles son las funciones del comité y cuáles son los objetivos del comité. Y con eso vamos a ir cerrando este encuentro educativo para pasar a las preguntas. También lo dice la resolución 2013, pero ahora en su artículo 10. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aunque en su momento, en el 86, no se llamaba Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino Comité de Higiene y Seguridad Industrial, y ha evolucionado, es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto no se ocupará de tramitar asuntos referentes a la relación laboral contractual, no tramitará problemas de personal, problemas disciplinarios o problemas sindicales. Y esta es una de las dificultades para ese ejercicio de participación y comunicación. No tenemos claro al interior de nuestras organizaciones cuáles son las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y acá les hago otra invitación. En esta Comunidad Nacional del Conocimiento tenemos un encuentro de 1 hora donde hablamos de las funciones complementarias y básicas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esas funciones deben canalizarse y deben socializarse mediante los mecanismos de comunicación de la organización. Que, ojo, yo debo evaluar si esos mecanismos son efectivos y que debo evaluar si sirven métodos digitales, métodos físicos como carteleras, y hacer uso de todos esos procesos de comunicación, no solo los físicos, para tramitar y socializar no solo las funciones, que ya las vimos, son funciones de inspección, vigilancia y control, de capacitación, son funciones de consejería, la alta dirección, ojalá de participación, y que su objetivo pues es mejorar la promoción y la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, y que esas funciones no tienen nada que ver con relaciones contractuales, problemas de personal, disciplinarios o sindicales, y eso nos habla del alcance. Cuando yo en mi organización defino claramente el alcance, las funciones y el objetivo del comité, pues logro que sea validado y reconocido por los trabajadores. Y lo mismo pasa en el Comité de Convivencia Laboral. En el Comité de Convivencia Laboral, en la resolución 652, en el artículo 3, de entre muchas otras cosas que menciona, es que los integrantes del comité deben tener competencias actitudinales y comportamentales de manera que favorezcan el respeto, la imparcialidad, la tolerancia, sobre todo
la confidencialidad en la reserva del manejo de la información y habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflictos. Entonces ahí viene de nuevo la reflexión. ¿Cuál es la función del Comité de Convivencia Laboral? La función del Comité de Convivencia Laboral es ser un órgano de participación preventivo y correctivo del acoso laboral regulado en la Ley 1010, ¿cierto? Este comité hace un ejercicio de prevención y cuando no se puede de una primera corrección de las relaciones laborales que se vieron afectadas por esa situación y esa es su función. El objetivo es ser un órgano garante de la convivencia y el buen trato. Y finalmente su alcance es darle trámite a esas situaciones conflictivas sin excederse más allá y esa es otra de las limitantes. Como Comité de Convivencia Laboral no emitimos sanciones, no se emiten procesos disciplinarios, no se afectan hojas de vida, sino que emitimos recomendaciones para la sana convivencia y que si no se cumplen por parte de los trabajadores que firmaron esos acuerdos, pues debe ir a una alta dirección o a una área de talento humano a que sean corregidas. Y si aún allá no son resueltas, debe salir a los órganos extralaborales o fuera del entorno laboral, como son el Ministerio del Trabajo o los entes de control para el sector público. Entonces, para cerrar este encuentro educativo, ¿cómo debemos llevarnos tips para la casa o para las organizaciones? Primero, los comités técnicos del sistema de gestión deben ser reconocidos y validado por los trabajadores y eso empieza desde un buen ejercicio de participación que ojalá le apuntemos a la participación en las organizaciones y no solo al involucramiento desde la misma conformación. Primer tip práctico es pensar cómo están siendo reconocidos los comités técnicos y si desde la misma convocatoria yo los estoy validando. Segundo tip, que los canales de comunicación con los comités y entre los comités y los trabajadores sean canales prácticos, sean canales claros, sean canales resolutivos y sean canales que de verdad le den respuesta a las necesidades de los trabajadores. Y frente a esa respuesta debemos tener muy claro por parte de todos los trabajadores cuál es el objetivo de cada comité, cuál es el alcance de cada comité, por qué mecanismos me puedo comunicar con cada comité y cuáles son las limitaciones que afectan o hasta dónde puede llegar ese comité. Si yo como líder del sistema de gestión, líder del talento humano, miembro del comité, logro aplicar estas 3 recomendaciones sencillas y técnicas al interior de mis organizaciones, con seguridad ese objetivo fundamental o esa función esencial de participación y comunicación de los comités técnicos del sistema de gestión va a mejorar al interior de la organización. Y si mejora la participación y mejora la comunicación, van a mejorar las otras funciones que tenemos alrededor de los comités técnicos. Esta es la bibliografía de lo que trabajamos, esta es la guía que les mencioné alrededor de la participación, los decretos y leyes. Entonces podemos continuar con la evaluación de sondeo para cerrar el encuentro educativo. O Claudia me cuenta si tenemos preguntas en el chat de este encuentro. Doctor Anderson, no, en estos momentos no tenemos preguntas en el chat, entonces podemos continuar con nuestro sondeo final. Perfecto, si quieren, mientras hacemos las preguntas de sondeo, pues nos pueden escribir al chat las preguntas que se hayan generado por este encuentro educativo. Claro que sí. Bueno, nuestra primera pregunta, ¿qué implica la participación de los empleados en una organización? A, que los empleados reciban órdenes y las ejecuten. B, que aporten ideas y participen en decisiones. C, que trabajen más horas, se pongan la camiseta. D, que tengan contacto con la dirección. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, que los empleados reciban órdenes y las ejecuten con un 0%. B, que aporten ideas y participen en decisiones con un 94%.
C, que trabajen más horas, se pongan la camiseta con un 0%, D, que tengan contacto con la dirección con un 6%. Doctor Anderson, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, tuvimos marcada mejoría en esas respuestas. Súper importante la respuesta A, recibir órdenes y ejecutar no es participación y seguir, o el famoso dicho que se pongan la camiseta no lo es. Algunos se pueden despistar con que tengan contacto con la alta dirección. Y ojo que la alta dirección casi siempre se tiene contacto, pero un verdadero ejercicio de participación que vaya más de involucrar implica que se aporten ideas mediante los mecanismos de participación que se tengan y que esas ideas sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones. Muchas gracias, doctor Anderson. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la función del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo según la resolución 2013 de 1986? A, coordinar descansos y vacaciones del personal. B, representar y canalizar PQRs en seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. C, contratar al personal de seguridad y salud en el trabajo. D, atender temas legales, laborales y asuntos disciplinarios. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, coordinar descansos y vacaciones del personal con un 0%. B, representar y canalizar PQRs en seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores con un 84%. C, contratar al personal de seguridad y salud en el trabajo con un 3%. D, atender temas legales, laborales y asuntos disciplinarios con un 13%. Doctor Anderson, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Tuvimos marcada mejoría, pasamos de un 68 a un más de 80%. La respuesta es, en cuanto a comunicación y participación, que es el tema del día de hoy, la función del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es representar a los trabajadores y canalizar las sugerencias, peticiones y reclamos alrededor del comité. No nos podemos desviar con la pregunta D que dice abordar temas legales y asuntos disciplinarios. Los comités no abordan temas disciplinarios, emiten recomendaciones y sin lugar a duda, pues las otras dos preguntas, por las otras dos opciones, no, ellos no tienen nada que ver con coordinar descansos ni vacaciones, ni contratar al personal de seguridad y salud en el trabajo. La contratación es función directa de la alta dirección. Muchas gracias, doctor Anderson. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. ¿Cuál de las siguientes prácticas fortalece la participación de los trabajadores en los comités técnicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, definir medios de comunicación empresariales físicos. B, designar el comité sin informar a los trabajadores. C, validar al comité y socializar sus canales de comunicación. De restringir los comités de acciones reactivas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, definir medios de comunicación empresariales físicos con un 7%. B, designar el comité sin informar a los trabajadores con un 1%. C, validar el comité y socializar sus canales de comunicación con un 90%. D, restringir los comités a acciones reactivas con un 1%. Doctor Anderson, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Tuvimos mejoría, ojalá llegáramos a ese 100%, pero logramos reconocer que una de las prácticas que fortalece la participación es validar al comité y socializar sus canales de comunicación para presentar quejas, solicitudes y reclamos. Definir medios de comunicación físico puede apoyar, pero que no sean solo medios físicos, sino también digitales, y designar al comité sin informar a los trabajadores o restringir a los comités no va en el sentido de mejorar la participación de los comités técnicos del sistema de gestión. Muchas gracias, doctor Anderson. Tenemos 3 preguntas. Una de la señora Adelante. Kelly Joana Rojas Flores pregunta, buenos días, ¿es cierto que ya salió una nueva resolución para los comités? No,
los comités siguen siendo regulados por las mismas resoluciones y la misma normatividad. Particularmente reciente no hemos tenido nueva legislación. La 652 fue la que reguló los comités COCOLAB con una modificación meses después por la 1362 y la 2013 sigue regulando 30 años después el comité paritario. Claramente el decreto 1072, la 0312 ha traído elementos adicionales, pero es la 2013 la que sigue hablando de cómo se conforman. Lo que sí tenemos que mirar es que la ley de acoso sexual limita algunas funciones del comité de convivencia laboral, o más bien que limitarlo esclarece, porque el comité de convivencia laboral no debe tramitar situaciones de acoso sexual, solo acoso laboral. Y la reforma pues también plantea métodos de participación y fuero alrededor, pero no hay nueva legislación en comités técnicos, particularmente en estos dos. Muchas gracias, doctor Anderson. Tenemos la pregunta de la señora María del Carmen Maldonado Salomón. ¿Es un edificio de propiedad horizontal se debe tener, en un edificio de propiedad horizontal se debe tener comité paritario? Muy buena pregunta, ojo. A los edificios de propiedad horizontal los regula una norma particular y habla de un comité de convivencia, pero es un comité de convivencia para los copropietarios. Ahora, la copropiedad como una respaldada por un NID y como una empresa debe tener un número de trabajadores asignados y de acuerdo con ese número de trabajadores regular si debe tener un comité paritario o un vigía ocupacional, según las personas asociadas a ese NID o a esa unidad organizacional. Lo mismo aplica para el comité de convivencia laboral. No es el comité de convivencia de la copropiedad. La copropiedad lo rige otra figura. Muchas gracias, doctor Anderson. Tenemos tercera y última pregunta. El señor Luis Hernando Márquez indica que acaba de salir la resolución 3461 del 2025, la cual deroga las resoluciones 652 y 1356 del 2012. ¿Cuál es su percepción de esta nueva resolución? Bueno, entonces ahí sí les digo, la 3461 la voy a buscar porque particularmente no la tengo en el panorama. La 3461 va a quedar como tarea y la actualizaremos hacia el final de este encuentro de este año porque no estaba identificada como una de las nuevas. La dejamos y me comprometo en esta comunidad educativa que al cierre tenemos un análisis de esa resolución porque no la tenía identificada, ¿cierto? Entonces la voy a buscar. Bueno, estimado doctor Anderson, agradecemos por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Bien, ¿me podrías confirmar el número, Claudia, que nos refiere el participante? Claro que sí, dame un segundo. Es la resolución 3461 del 2025. Bueno, si acá hago una búsqueda inicial y no identifico esa, no la identifico. Si el participante nos puede compartir, igual yo hago una búsqueda más exhaustiva, pero no identifico la resolución que nos habla el compañero. Claro que sí. Bueno, doctor Anderson, muchas gracias por compartir con nosotros de tu información de tu comunidad. Pues nos veremos en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com.
Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia a la sesión Edúcate. Y por último, esta invitación es para los habitantes de Sincelejo para que participen de nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Malibú. No te pierdas esta acción educativa, no tiene costo, es certificado para nuestros afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. Los dejamos con el siguiente video, deseándoles un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!